Primero, Sergio, agradecerte la disposición de aceptar esta invitación de Alasru para hacer esta entrevista. Nos interesa mucho que el mundo académico y especialmente los jóvenes que se van a dedicar y se están dedicando a la sociología rural conozcan a nuestros más destacados representantes de la disciplina a nivel latinoamericano. Y sin duda tú eres uno de ellos. Así que gracias por aceptar la invitación. Bueno, para que sepan eh, las personas que nos ven, estamos en este momento haciendo una entrevista a Sergio Gómez Echenique, destacado sociólogo chileno, que voy a presentar enseguida para los que no lo conocen también. Él está en su casa en Santiago de Chile y yo estoy un poco más al sur, en Valdivia, a 800 kilómetros. Vamos a hacer esta entrevista entonces para conocer eh, con más detalle la obra, las condiciones en que se desarrolla la vida académica de Sergio y también abordar seguramente al final de la entrevista también la situación actual que vive la sociología rural. Así que para comenzar quiero decir algunas palabras respecto a quién es Sergio Gómez Echenique, sociólogo formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una maestría en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, y doctor por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Trabajó como docente e investigador en el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria y CIRA desde el año 1965 a 1973 y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, desde el año 76 al año 96 en Chile. Fue subdirector nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, en Chile, 1996-1998. Después director del Magíster en Planificación Territorial Rural, Enfoques y Métodos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, 2004-2012. Además fue profesor en las Universidades Católicas de Chile, Austral de Chile, en mi universidad, y Alberto Hurtado. Además desarrolló actividades académicas en México y en Brasil, en este último en la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Federal Río Grande do Sul y en la Universidad Estadual de Campinas, UNICAM. Además, fue consultor de la Oficina Regional de FAO en América Latina y el Caribe desde el año 2006 al 2018 en temas de desarrollo rural y tenencia de la tierra. También ha sido consultor de organizaciones internacionales como Banco Mundial, FAO, IICA, OIT, PNUD, etc. Y diversos organismos de cooperación para el desarrollo. Es autor de una docena de libros, quizás más, y de un centenar de contribuciones en capítulos de libros y artículos en revistas científicas especializadas en sociología y desarrollo rural y tenencia de la tierra en Chile y en América Latina. Actualmente es profesor asociado de Flaxo y consultor independiente. Bueno, de su larga lista de publicaciones, yo quisiera hacer un recuerdo, por muy breve que sea, es extenso dada la obra de Sergio, pero es importante que conozcamos las temáticas que ha ido trabajando Sergio a lo largo de su carrera académica. Voy a mencionar solo los libros, capítulos de libros y estudios que hizo y no los artículos porque si no allí no terminamos nunca. Bueno, el año 72 encuentro, o se puede encontrar en la biblioteca, un texto, un estudio hecho para ICIRA con Emilio Klein, informe sobre el estado actual de los consejos comunales campesinos. Más tarde, en 1977, con varios autores, estudió cambios estructurales y migraciones en el sector rural Chile 1965-1978, un estudio publicado por Flaxo. El año 1980 un estudio que tituló Después del latifundio, minifundio, ¿qué? El caso chileno, publicado por Flaxo. En 1982, el libro Instituciones y procesos agrarios en Chile, publicado por Flaxo. En 1985, el estudio El movimiento campesino en Chile. En 1986, Tenencia de la Tierra, Chile, en 1965-1985, otro estudio también de Flaxo. En 1986, con Jorge Echenique, con quien ha publicado varios trabajos, Nuevos empresarios y empresas agrícolas en Chile, un estudio publicado por Flaxo. En 1986, también con Jorge Echenique, Trabajadores temporeros de la agricultura moderna del Chile Central. En 1987, Experiencias no gubernamentales de desarrollo rural en Chile, también con Flaxo. En 1989,
Nuevos dilemas en el campo latinoamericano, estructuras, empresario y demandas. También Flaxo. En 1990, mercado cautivo o cautivos del mercado. La uva chilena en el mercado de los Estados Unidos. Flaxo. En 1990, el estudio Capitalismo Popular, Inversión Extranjera y Desarrollo Nacional, el caso de Llanza, en Chile, Flaxo. En 1991, el libro muy conocido con Jorge Echenique, La agricultura chilena, dos caras de la modernización, también publicado por Flaxo. El año 92, Dilemas de las ONGs rurales en el contexto democrático, también con Flaxo. En 1992, otro estudio, Nueva estructura agraria en América Latina y marcos conceptuales tradicionales, reflexiones para superar esta contradicción, también con Flaxo. En 1992, dilemas de la sociología rural frente a la agricultura y el mundo rural en la América Latina de hoy, también con Flaxo. En 1992, un interesante libro del cual fue editor que se llama La realidad en cifras, estadísticas sociales, también publicado por Flaxo. En 1993, otro libro editado con Emilio Klein, Los pobres del campo, el trabajador eventual. En 1993, un capítulo en el libro Usos de la investigación social en Chile, titulado Producción y uso de la investigación social sobre el medio rural en Chile en los años 80. En 1994, La sociología rural en Chile, antecedentes y situación actual, un estudio de Flaxo. En 1994, en la búsqueda de un marco conceptual para el estudio de las organizaciones empresariales rurales, Flaxo. En 2001, un capítulo en el libro Una nueva ruralidad en América Latina, titulado Democratización y globalización, nuevos dilemas para la agricultura chilena y sus organizaciones rurales, publicado por Claxo. En 2004, un capítulo en un libro publicado en portugués en Brasil titulado Globalización, Trabajo, Medio Ambiente, Transformaciones Socioeconómicas en Regiones Frutícolas para Exportación, y allí publicó el capítulo Exportaciones de frutas chilenas, reflexiones sociológicas sobre una experiencia madura. En 2008, el libro La nueva ruralidad, ¿qué tan nueva? El 2011, un coautor de un capítulo en un libro de The Oxford Handbook of Latin American Economics sobre el desarrollo rural y agricultura, publicado por Oxford University Press. Y avanzando hacia la época más actual, 2012, con Luis Lobo y Dulcler Sternad, Formación de líderes rurales, fortaleciendo capacidades en América Latina y el Caribe, publicado por FAO. En 2012, editor con Fernando Soto Vaquero, del libro Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe, concentración y extranjerización. El 2014, con el mismo Fernando Soto Barquero, editaron Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, FAO. En 2014 también publicó un capítulo en el libro Capitalismo, Tierra y Poder en América Latina, 1982-2012, el capítulo del caso de Chile, libro publicado por Claxo. En 2015 fue editor del libro Las directrices voluntarias y su aplicación desde América Latina, publicado por FAO. El 2017, capítulo en el libro A 50 años de la reforma agraria, publicó el capítulo El Chile que vio nacer, la reforma agraria, 50 años de la reforma agraria, ediciones Universidad de Chile. El 2018, un capítulo en el libro La actualidad de la reforma agraria en América Latina y el Caribe, donde publicó La tierra y las reformas agrarias en América Latina, una mirada al pasado y perspectivas, editado por Claxo. Y finalmente, en 2004 vuelve a aparecer una segunda edición por Flaxo de un libro titulado Chile, Reforma Agraria a 50 años, una mirada evaluativa. Bueno, eso es solo rescatando, como decía al principio, libros, capítulos de libros y estudios publicados por Sergio. No voy a mencionar, sería demasiado largo, pero hay hasta el año actual diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales que dan cuenta, por tanto, como se habrán dado cuenta, de una larga y fructífera trayectoria de una obra muy importante en sociología rural.
Entonces ahora, Sergio, quisiera que comenzáramos a ver la trastienda de toda esta trayectoria tan productiva, tan fructífera, tan destacada. Lo primero que quisiera que nos contaras es qué lugar tenían los estudios agrarios y rurales en el marco académico de las ciencias sociales cuando tú te iniciaste como sociólogo rural, pensando que las temáticas prioritarias quizás eran la urbanización, la industrialización, la clase obrera urbana, los movimientos nacional populares o el papel de los militares en la política, en la construcción del Estado, etcétera. Eh, ¿Cómo llegas tú en definitiva entonces a los temas agrarios y rurales en este contexto donde quizás las ciencias sociales están priorizando otras temáticas? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la oportunidad de poder tener esta conversación. La verdad que quedé un poco agotado con la lectura que tú hiciste de, esa- de esas publicaciones, pero yo quisiera ubicar un poco el contexto que tiene todo esto, porque todo esto se explica por una gran razón, que es que mi desarrollo y mi formación y desarrollo profesional están absolutamente marcados por el hecho social de la reforma agraria y el fin de la hacienda en Chile después de 4 siglos de haber modelado este país. Y ese, que a mi juicio es el hecho o uno de los hechos más importantes que ocurre en la sociedad chilena, yo tuve la suerte de poder vincularme institucionalmente en diferentes momentos y desde distintos puntos de vista a esa temática que nunca la dejé. Y si tú te fijas, hay una obsesión en mis temas que tiene que ver con actores sociales, trabajadores, campesinos, empresarios, estructura, y el tema de la tenencia es muy central. Y de la misma manera que yo he sido extraordinariamente persistente en seguir esos temas en distintos momentos, en distintas circunstancias, en diferentes contextos, es uno solo. Y eso de alguna manera lleva a que yo tenga una trayectoria que se aparta de la usual de un académico universitario, porque el hecho de haber estado envuelto eh, como sociólogo en el seguimiento y aplicación de la reforma agraria significó que yo no tuviera acceso, o que, perdón, que tuviera un acceso muy prematuro a, a cargos académicos en la universidad y después del 73 me sacaran y nunca más yo pudiera recuperar una posibilidad de tener una inserción más, eh, entre comillas, normal con el mundo académico, que es lo que yo he hecho, curiosamente, no en la universidad, porque yo primero lo hago en yo diría que una de las grandes cosas fue las grandes instituciones en las cuales uno trabajó. Yo te quisiera decir dos o tres cosas de ICIRA. ICIRA era un proyecto conjunto del gobierno de Chile con el Sistema de Naciones Unidas y la FAO, donde trajeron expertos de primerísima categoría. Yo te digo, personajes como Solon Barra, como Andrew Pierce, como Rafael Barahona, gente pero de primerísima. Y además, todo tipo de equipamientos que teníamos desde las carpas para hacer trabajo de campo hasta la imprenta para sacar finalmente los libros. Y libros con una difusión
y con una eh, diseminación de los resultados que teníamos que eran inmediatos, ¿ah? Que tenían una entrega inmediata. Después, ¿Puedo interrumpirte eh, un momento, Sergio? ¿eh? ¿Puedo interrumpir un momento? Quisiera que nos precisara algunas cosas de ese momento inicial. Estamos en los años 70, ¿cierto? Sí. La Unidad Popular. Eh, ¿Cómo evaluarías tú el nivel de desarrollo que había en la sociología rural chilena, digamos, porque tú has mencionado destacadísimos expertos internacionales que vienen a Chile a apoyar este trabajo? Eh, ¿Qué destacarías tú de ese momento respecto a las metodologías de investigación, a las temáticas que se trabajaron, No, pero al teníamos, o sentido más sea, político del trabajo que hacía Isira? claro, o sea, yo diría que trascendía el tema de la sociología rural y trataba el tema de la sociología. O sea, yo te digo, profesores como eh, Hinkelammer, ¿ah? Este alemán que anduvo dando vueltas por acá, gente como Matelar, gente como Raúl Ursúa, chileno, gente como, no, o sea, yo creo que había Hugo Semmelmann, que después jugó un papel tan importante en el desarrollo de la sociología del conocimiento. Y además, Chile de alguna manera era un foco de una atracción muy grande de personas que venían a hacer una reflexión intelectual sobre lo que estaba pasando acá. Y dentro de eso el tema de la reforma agraria era centralísimo, era pero muy central. Y por lo tanto, todo lo que ahí se dio en términos de reflexión, de prueba de métodos, de recursos. Mira, yo te digo, por ejemplo, el caso de ese estudio que nosotros hicimos sobre el movimiento campesino. Éramos un equipo de unas 6, 8 personas, donde tuvimos 2 años con movilidad, con jeeps y cosas para poder llegar a hacer trabajo de campo. Y si no habían hoteles, el instituto poseía carpas de tal manera que, o sea, el tipo de infraestructura que tú tenías para poder hacer eso era realmente solo facilidad, solo facilidad. Y por último tenías ahí la imprenta para sacar el libro, distribuirlo, y después tenías los alumnos, que eran los tipos que estaban participando en este proceso, a los cuales tú les entregabas los resultados de las investigaciones que estaba haciendo. Entonces, realmente, el tipo de condiciones en las cuales uno pudo trabajar fue, pero extraordinariamente positivo. Ahora, después viene el golpe, viene una época complicada. Ahí yo salí un tiempo, yo tuve la suerte de estar en México, donde esa fue una segunda escuela espectacular, porque ahí sí que está la cuna del agrarismo. Conocí gente extraordinaria como eh, eh, gente vinculada al Colegio de México. eh, ¿De qué realmente año estamos hablando ahí? ¿En qué año estamos estuviste? hablando del año 73, 74, 75. 2 años estuviste allá. Arturo Warman, un gran teórico mexicano que tuve la suerte de conocer de cerca. Y ahí de alguna manera lo que se trató fue de este equipo de ICIRA lo trasladamos a México, y ahí se trató de hacer un segundo intento, pero no, a mi juicio, eso yo no lo seguí no fui muy persistente, y volví. Yo tuve la suerte de volver el año 76, y ahí me incorporé
a otro lugar que fue muy emblemático acá, que fue la Flaxo Chile. Esa Flaxo Chile fue un resumidero de gente que hizo una apuesta por quedarse en Chile haciendo sociología, donde no hacía, o sea, más que hacer política, o más bien partidista, lo que nos interesaba a nosotros era realmente poder establecer un centro de excelencia en investigación. Y ahí yo diría que hicimos como dos cosas. Por un lado, toda una reflexión de que qué había pasado, qué había sido la reforma agraria del gobierno de Frei en la Unión. Y ahí la pregunta que después fue ya más vulgar, pero en ese momento era muy original. ¿Esto es una derrota o es eh, una, una batalla perdida? O sea, el, 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 las causas fundamentales se deben a agresiones externas o más bien a problemas más bien internos. ¿Un fracaso o una derrota? Y ahí tratamos de hacer una combinación de factores que explican por qué las cosas fueron en algunos momentos de uno y de otro. Una, Y una, desde ese una momento, una pregunta, Sergio. Mira, bueno, gran parte, yo diría, de tu vida laboral la está vinculada a Flaxo. Son 20 años de tu vida y yo diría tu trabajo académico más productivo, sí, claro, más claro, diverso. Yo creo que muchos te conocimos leyendo los estudios que publicaste, varios números por año, digamos, de sí, los sí, 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 sí. de trabajo de Flaxo son tuyos y se pueden consultar hoy día a través de la biblioteca digital de Flaxo, que es muy buena. Y bueno, uno se puede impresionar agradablemente de la diversidad de temas y la profundidad con la cual tú vas abordando temas que yo creo que tienen una particularidad, que has sido capaz de leer la realidad y captar los fenómenos que están ocurriendo y darle una explicación sociológica, pero también histórica, politológica a veces. Me gustaría que nos hablaras de eso, de los temas que tú fuiste trabajando ahí en Flaxo y una cuestión que yo sé que a ti te importa mucho, las condiciones en las cuales se podía hacer ciencias sociales, sociología rural en dictadura, porque Claro. Bueno, parte, mira, una parte hasta los años 90 va a ser bajo dictadura. claro, mira, eso tiene una explicación que es el hecho de alguna manera, de no tener ninguna posibilidad de conseguir recursos internos. O sea, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de levantar recursos para hacer investigaciones. Y para poder tener una cartera de fundaciones que realmente estuvieran dispuestos a financiar investigación muy en serio, que diera cuenta de lo que efectivamente estaba pasando en Chile, era un conjunto de fundaciones, tanto norteamericanas como europeas, que fueron tremendamente generosas. Que te digo, Fíjate. ya. Entonces, este tipo de fundaciones, como fue la Fundación Ford, el IDRC de Canadá, instituciones españolas, francesas, suecas, de los Países Bajos, de Holanda, etcétera, eh, financiaron, financiaron este proyecto de investigación por la productividad que nosotros teníamos. O sea, en la medida que los recursos, los proyectos que nosotros presentábamos sobre las investigaciones que íbamos a realizar, efectivamente eran atractivas en tanto develaban cuestiones que no estaban claras sobre lo que efectivamente estaba pasando en Chile y junto con hacer un diagnóstico de qué es lo que estaba emergiendo hoy día, de alguna manera se hizo todo un trabajo muy interesante en términos de ir prefigurando cuáles eran las alternativas reales que se estaban abriendo hacia el futuro. Por ejemplo, discusiones que hoy día no tienen ningún sentido,
en ese momento, a fines de los 70, comienzos de los 80, nos tirábamos los aceleros por la cabeza, porque unos decían que estaba volviendo el latifundio, otros decíamos que, en fin, teníamos ahí unas discusiones tremendamente animadas, pero siempre con un componente de investigación social muy dura, con datos muy objetivos. Que nos gustaran o no nos gustaran, veíamos cómo poner. Ahora, la segunda cosa que yo creo que es muy importante es que, y eso es algo que yo les recomiendo a los colegas que trabajan en la parte rural, es no aislar lo rural del resto. O sea, si uno se queda en lo rural y se va ensimismando en lo rural, se va perdiendo en detalle. Tener una mirada multidisciplinaria, tener una mirada comparativa son dos cuestiones centrales. Y el hecho de que yo haya podido hacer mi reflexión en términos comparativos con otros periodos y con otros países enriqueció tremendamente mi visión. Entonces, por un lado, yo resalto mucho el tema del trabajo multidisciplinario. Y tú observas bien que muchas de las cosas que yo he escrito las he hecho con mi colega y amigo Jorge Chenique, con el cual tenemos una copla hasta el día de hoy, donde, digamos, vemos lo mismo desde distintos puntos de vista y por lo tanto lo enriquecemos. Y la mirada, la perspectiva comparativa, eh, desde el punto de vista de compararlo con otros países de la región, da también una riqueza muy grande. Entonces yo diría que, uno, persistencia en el tema. Yo creo que hay como una línea que cruza que va abriendo caminos para ver cosas laterales, pero hay como una cierta línea central. Segundo, trabajo en equipo, trabajo en red. Yo creo que el trabajo en red es fundamental. Redes locales, redes nacionales, redes regionales. Eh, yo no me explico, yo no me explico sin una participación tan activa como la que siempre tuve en Claxo, en el ALAS y en el ALASPO. O sea, la participación y la discusión con gente de la talla de Miguel Murmis, de los grandes pensadores, los equipos que en ese momento había en otras partes. Por ejemplo, entre los años 80 y 90, porque fueron unos 15, 20 años, en Colombia se estableció una revista regional de estudios rurales latinoamericanos, de las cuales hay unos 20 ejemplares que para una revista de nuestra región es un largo tiempo, ¿no? Ahí hubo una reflexión, hubo equipos muy importantes que teníamos una base de reflexión conceptual, teórica y metodológica que era de una riqueza que yo hoy día la extraño mucho. Mira, a propósito de la formación que tú has tenido en sociología rural, pensando en las nuevas generaciones de investigadores, ¿cuál dirías tú que son las ventajas que da entender el mundo desde la sociología rural, eh, tanto para personas que están haciendo la formación de pregrado como a nivel de posgrado? ¿Cuáles dirías tú que son los grandes aportes de la sociología rural en esta capacidad de entender el mundo y sus transformaciones? Eh, yo diría que a través de una mirada renovada de lo rural, tú vuelves a la esencia de lo que es fundamental en la vida social actual.
Te lo digo de otra manera. Yo, ese libro que edité con ustedes, con la Universidad Austral sobre la nueva ruralidad, ahí lo que en definitiva yo trato de hacer es despojarla del carácter como tradicional que yo llamo hacerlo, identificarlo con lo rural, con lo agrícola, con lo productivo y recolocar el tema de la sociología en la esencia que ella tiene, que es en el tipo de relaciones sociales. Y cuando uno llega al tema del tipo de relaciones sociales, uno vuelve a los orígenes de la sociología, que en definitiva está marcando lo que hoy día es la gran búsqueda que tiene la sociedad actual para darle un mínimo de calidad de vida a sus habitantes. Y en definitiva, lo que se busca son privilegiar relaciones más bien primarias y no tan instrumentales y volver a lo que es el sentido de, que nos define como mamíferos, como seres humanos y sociales, y nos lleva a entender que el sentido de pertenencia, el hecho de pertenecer a ciertas redes, es lo que efectivamente te va a llevar a lo esencial que tiene hoy día la búsqueda de, de los grandes ideales que persigue hoy día la sociedad. Y en general, tú por esta vía llegas a que los grandes anhelos que tiene el ser humano hoy día es volver a ser parte de una comunidad, que es lo esencial que tiene el tema de la relación que tiene en comunidades relativamente pequeñas, donde hay largas historias familiares, vecinales, etcétera, donde todo el mundo se siente protegido por el resto. Creo que hay como un reencuentro con lo esencial de los orígenes de la sociedad. Sí, profundizando un poco en lo mismo, ¿cómo tú calificarías tu trabajo sociológico respecto a las distintas organizaciones con las cuales has trabajado? Porque tú has sido funcionario estatal de organismos internacionales, has tenido vínculos, como dices tú, con muchas redes nacionales e internacionales, pero también te has tenido contacto directo con organizaciones sociales y comunitarias, con el movimiento campesino, por ejemplo, con sindicatos, con organizaciones empresariales, cooperativas, etcétera. ¿Cómo describirías tu trabajo sociológico en esas relaciones con las distintas instancias de la sociedad? Bueno, yo en ¿Cuál es primer lugar, el perfil que sí, tú que te yo en caracteriza? primer lugar, eh, donde me he sentido más parte integrante del grupo del corazón, es efectivamente la Flaxo. Creo que ahí logramos conformar un equipo de unas 20 personas que teníamos una experiencia. Había gente, qué sé yo, Norbert Lechner, Enzo Faleto, Joaquín Brunner, Ángel Friedrich, no, gente, pero de primera, donde cada cual tenía su especificidad y todos nos complementábamos en lo que sabía el resto para realimentarnos de nuestra propia especialidad. Una cuestión colaborativa muy, muy, eh, muy académica, eh, muy de una comunidad de gente que tiene un gran interés por entender lo que pasa, más allá de justificarlo o no. En segundo lugar, eh, mi compromiso siempre fue con el mundo de las organizaciones campesinas y
he tenido una larga y compleja relación con ella. ¿Ah? Pues como les digo, partimos juntos jovencitos y hoy día ya estamos todos viejos y más canosos y con ciertas mañas. Entonces ellos me dicen a mí, es que usted, compañero, ha cambiado mucho. Y yo les digo, gracias a Dios. ¿Ah? O sea, si yo estuviera repitiendo las cosas que hablaba en el año 60, pues me hubiera quedado callado y me hubieran cortado las manos. ¿Ah? Por suerte he evolucionado y creo que los ideales de entonces habría que tratar de- de actualizar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando decidimos hacer el trabajo sobre los empresarios agrícolas, cuál era la respuesta de los empresarios frente a eso. Había mucha reticencia, pero en definitiva lo hicimos. Fue además mi tesis de grado, entonces tenía una cobertura como académica. Entrevisté a toda la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora, mi prurito era que yo estaba haciendo eso para que los compañeros de los dirigentes campesinos supieran cuál es la estrategia que tenían los sectores más empresariales. Y les hice llegar las conclusiones de mi estudio, etcétera, para antes de írsela a entregar a quienes habían sido mis informantes, entregarles mis interpretaciones y lo que había aprendido. Pues les mandé los materiales tanto a los empresarios como a los dirigentes campesinos. Los dirigentes campesinos se demoraron 7 meses en contestarme, estaban muy ocupados. Los otros me contestaron a la semana diciéndome, tengamos la reunión. Y mientras los otros me decían, muy interesante lo que planteó compañero, pero la verdad es que no tuvieron ni siquiera tiempo para leerlo, sino que yo más bien tuve que explicárselo. En el otro caso, eh, poco menos que me ofrecían la posibilidad, ¿por qué no trabaja acá con nosotros un tiempo? O sea, por más que uno quiera tener una cuestión más selectiva, las posibilidades de interactuar no siempre son las que uno quiera. Pero con el mundo de las organizaciones campesinas yo tenía una relación muy persistente, muy larga, de mucha confianza. Eh, Yendo ya al periodo posterior al término de la dictadura, digamos, cómo fue cambiando la sociología rural y las oportunidades de hacer investigación, cómo evalúas tú ese momento de los años 90 en particular? Muy complicado porque creo que no fuimos capaces de hacer una oferta atractiva, de que lo que nosotros estábamos proponiendo era algo que en definitiva eh, el, el nuevo gobierno debería hacerse más cargo de de cooperar en fomentar la investigación en ciencias sociales. Creo que es una debilidad que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, yo ahí creo que es más bien un problema de cómo nosotros presentamos esto como un producto que sea atractivo, más que lo pidan como algo que es necesario. Y creo que ahí tenemos una gran tarea que realizar. Hay hay una suerte de cortocircuito entre el mundo académico y la política de los 90 para acá, porque antes la sociología estuvo implicada en los procesos históricos que se vivían, las transformaciones, incluso hasta en la dictadura había, los organismos internacionales permitían generar conocimiento. ¿Y qué pasa después, Eh, digamos? Hay un quiebre entre academia y política? yo diría que hay un cierto quiebre de hecho, aunque no sea reconocido. O sea, no es que digan, miren, en realidad ustedes dedíquense a enseñar y a hacer otra cosa, pero no hay un apoyo, un interés por tener
un punto de vista más independiente. Yo creo que de alguna manera los que conocían más bien el trabajo interno de las ciencias sociales dicen, la verdad es que esas cosas ya las tenemos claras, eh, hagamos cosas mejor, no, eh, tengamos más sentido práctico, lo que a mi juicio es un cortoplacismo muy complicado. Yo creo que eso me gustaría que, ya yendo al final de la entrevista, conversáramos un poco de eso, porque tú has vuelto en los 2000 y los años siguientes hasta prácticamente a la actualidad. Has retomado la reforma agraria, bueno, a propósito de los 50 años, has participado de manera decisiva en los estudios que ha hecho la FAO respecto a la concentración y extranjerización de la tierra, de la tenencia de la tierra en América Latina. Entonces, vuelve un poco a los temas de los 60 y quisiera que nos contara, digamos, cuál es la situación actual de esos procesos, y por qué es necesario, como tú mismo estás diciendo, volver a reestudiar esas temáticas. Ah, yo diría que el nivel de ignorancia que tenemos hoy día es mayor que el que teníamos en los 60. En los 60 teníamos unas estructuras que tenían 4 siglos de desarrollo. Hoy día tenemos estructuras que tienen semanas y meses de desarrollo. Hoy día, el tema de la concentración de la tierra, lo que llaman el land grabbing, donde estados, naciones, transnacionales, grandes empresas, compran pero tremendas extensiones de tierra, con fines básicamente especulativos, donde cada uno de estos factores juega un papel completamente distinto al que jugaba antes y quizás más importante. Yo te quiero decir, por ejemplo, hoy día en el sector forestal en Chile es tan concentrado, donde hay 2 empresas que tienen millones de hectáreas, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo. La tendencia es que ninguna de esas empresas termine teniendo 1 hectárea de tierra. Eso, la, 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 la fase de la producción del árbol es la etapa que menos le interesa a esa cadena de valor. Dentro de la cadena de valor, lo que pasa entre que tú plantas el árbol, sacas el renovable y sacas el producto final, es una cuestión insignificativa frente al valor agregado que llega a tener con los productos y subproductos. Donde la madera, entre otras cosas, es otra. Tú sabes, por ejemplo, que ahí en Valdivia, en la planta ahí de la papelera, o de Arauco, perdón, están sacando fibras textiles de la madera. O sea, no es solamente papel, cartón y cosas por el estilo, sino realmente el tipo de variedad de esos productos. Eh, Gran parte de la propiedad, por ejemplo, de las grandes empresas exportadoras de fruta, son unos consorcios increíbles. Eh, Eso no tiene ningún sentido en términos de propiedad de la tierra más el árbol más el paqui. Esa de nuevo es una cadena de valor donde si yo te cuento a ti, por el tiempo que llevo en este tema, las veces que yo he tenido que cambiar el contenido de esta película, yo comencé cuando en un valle cerca aquí de Santiago exportábamos uva de contraestación a Estados Unidos y manzana a Europa. Hoy día el 95% de las exportaciones de Chile son cerezas a China, 95%. O sea, salen varios barcos al día y todo esto se da en un periodo de, de alta concentración que dura
4 o 5 semanas, y más aún se da dentro de algunos días, y el año nuevo a los chinos. A los chinos el tema de la cereza no les interesa para comer, sino que es un acto simbólico de deseos, de una serie de cosas que todavía no entendemos mucho, pero donde el tema nutritivo, todas esas cosas no. O sea, nosotros partimos exportando fruta para que los gringos y los europeos comieran más sano. Hoy día, en esto que estamos centrados en China, por ejemplo, el tema nutritivo, el tema de mejorar la alimentación, etcétera. Es decir, el tipo de cambios que tenemos son tan demasiado grandes y la velocidad que estos tienen. Yo te quiero decir, por ejemplo, que una parte muy importante de la tierra hoy día en América Latina está en manos de los fondos de pensiones de los trabajadores de los países más desarrollados, sean norteamericanos, sean canadienses, sean suecos. O sea, además, mientras la cuestión más valórica, simbólica de este latifundista, hacendado, rentista, un tanto desaprensivo del esfuerzo, que era al que se le iba a dar otra oportunidad que tomar la región. Hoy día, quienes son dueños de los sectores más dinámicos de la agricultura en el mundo son trabajadores. ¿Ah? O sea, son los fondos de pensiones, por ejemplo, de los profesores de Quebec, de Ottawa, ¿verdad? De los Estados Unidos, etcétera. Entonces, realmente, los cambios que hoy día observamos en el campo son de una dimensión que, que todavía no somos capaces de entenderla bien. Creo que estos trabajos que hicimos sobre las nuevas tendencias a la concentración, que no tienen más de 10 años, ya están desfasados y estamos en otro patamar hoy día. Y hoy día tú vas al campo y preguntas, bueno, y esa extensión del lago, que son 1.000 hectáreas de pura cereza, es del fondo de inversión de no sé qué. Y esa parcela del lado es otro fondo, pero ese fondo es de Curicó. ¿Pero qué? ¿Fondo de inversión? Sí, fondo de inversión que se transan en la bolsa de valores. Estamos en otro. No. A propósito de eso, claro, la problemática que se estudia se ha transformado tanto como tú dices, y la pregunta que yo tenía era si la sociología y la sociología rural en particular, o los estudios rurales, agrarios, se han adecuado en su enfoque, en su metodología, en su capacidad de entender esto, se han renovado para entender esto. ¿Cuál es tu balance de la Yo capacidad creo que, yo de creo que hay, estudiar yo eso? creo que hay, yo creo que hay sectores que están tan preocupados de avanzar en la comprensión de esto, pero creo que es más gente que la tenemos fuera de la región que dentro de la región. O sea, yo creo que hay gente que vinculada a lo que era la Journal of Peasant Studies, John Borras y toda esa gente que ha hecho unos esfuerzos muy grandes, pero creo que necesitamos más apoyo de acá, más apoyo de acá. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Que estos, mira, yo creo que para que esto sea un foco de interés, va a tener que convertirse en un problema social, que hoy día no lo es. Hoy día tú ves la prensa hoy día y ves el comportamiento de la economía
y el sector rural chileno es un ejemplo de modernidad y de una modernidad muy en las ligas, en las principales ligas mundiales. O sea, el nivel tecnológico con que tú estás haciendo tu trabajo en la fruticultura, en la agroindustria, en la salmonicultura, en el sector forestal, y no sé si me queda alguno por ahí, son, pero en un nivel absolutamente top. Ahora, qué problemas eso está generando? Yo creo que ahí hay una mirada atenta que hacer, porque detrás de tasas de ganancia que son interesantes y de capacidad de presión que han tenido estos gremios para poder tener políticas favorables, hay problemas complicados de concentración que en este país todavía tiene una situación espantosa, ¿no? Donde no se mueve absolutamente nada, que no se ha decidido desde la centralidad y todos los problemas más bien tienen una cierta autonomía o desarrollo regional, como es la que tienen la gran mayoría de estas actividades productivas que están ligadas al mundo de lo rural, no se han expresado. Pero yo creo que requieren de una atención, de un seguimiento y de correcciones que habría que ir diseñando paulatinamente. Oye, Sergio, parafraseando un poco lo que tú dijiste en un momento que era la discusión que había tras el quiebre del año 73 y los estudios, los intelectuales, en fin, todos los procesos que se vivieron. Pensando en la sociología rural actual frente a estas transformaciones del capitalismo globalizado actual en Chile y en América Latina, yo no sé si las categorías o el dilema que tú planteaste hace un rato de fracaso o derrota se puede aplicar aquí. ¿Es un fracaso, una derrota o una derrota de la sociología o de los estudios rurales el no ser capaz de entender esto? O cómo lo ves tú? Yo diría que es un gran desafío. Yo diría que es un gran desafío. Porque eh, eh, decir de que hoy día está todo funcionando en forma... No, o sea, los niveles de concentración a que se llega, las alianzas que se establecen, las consecuencias que esas cuestiones pueden tener, no son previsibles hoy día. ¿Ah? Pero suponer de que esto alcanzó un cierto equilibrio y eso va a quedar ahí. O sea, yo te digo, un mercado que tiene el 95% de su industria concentrado en un solo mercado y eso se expresa además en lo que pasa en determinados días, eso no es una cuestión sana. O sea, eso puede haber, qué sé yo, a Trump se le ocurre tener una discusión con no sé quién y un barco tiene que pasar por otro lado y esto se da, o sea, una cosita que se desarme y yo creo que hay mucho de voluntarismo y de echarle para adelante, pero una reflexión que en general yo creo que le falta a la sociedad chilena en general. No creo que sea un tema privativo del campo. Ahora, lo que pasa es que en la medida que el campo fue un sector que tuvo tantas transformaciones y tan grandes, concitó mucho interés por ver qué estaba pasando ahí. Y hoy día, como este no es un problema, sino que cuando hacen el checklist dicen la agricultura, no, está bien, el problema está en la construcción, el problema está en la falta de diálogo, en la polarización, ¿no? Está en otras partes. Pero
Yo creo que suponer de que el campo hoy día no pasa nada, nosotros sabemos, tú sabes bien, que pasan y pasan muchas cosas. Bueno, Sergio, yo creo que hemos cumplido, espero que los que vean esto también estén de acuerdo, que hemos podido revisar tu trayectoria, conocer tus opiniones respecto a esta larga carrera. Yo no sé, para terminar, si quieres comentarnos algo de cuáles son tus preocupaciones actuales, porque esa cabeza que ha sido tan productiva seguramente no para y un poco quizás en la línea de lo que estás diciendo, pero yo no sé qué estás estudiando ahora mismo. Mira, yo estoy en este momento tratando de hacer tener un cierto marco estructural y estratégico del desarrollo rural hoy día, fijándome básicamente en los sectores que son más estratégicos, tanto sociales como productivos. Y, y lo que estoy tratando es de tener como marcos más intermedios en términos de hacer un seguimiento de lo que está pasando en el mundo frutícola, en lo forestal, en la cultura, en el sector campesino, donde de alguna manera eh, podamos tener marcos intermedios que nos permitan comprender cuestiones que de repente surgen como hechos novedosos o como problemas dentro del campo para tener, digamos, de alguna manera un marco que nos permita eh, tener respuestas que sean relativamente eh, pertinentes a estas cosas que se observan y que no tenemos ninguna respuesta que dar. Esto un poco por por el tipo de trabajo profesional que yo hago, que lo continúo haciendo con mucha dedicación. Y esto se traduce en que tengo muchas conversaciones con alumnos, sobre todo posgrado, orientando trabajos de investigación, orientando tesis, eh, y de alguna manera acompañando a gente que está todavía en un proceso de formación. Y eventualmente algunos trabajos que realizo con algunos colegas para algunas cuestiones puntuales. Pero trato de tener una visión actualizada de lo que está pasando, tanto como en el resto del mundo, que Chile sigue siendo una parte muy conectada a esta perspectiva global. Bueno, Sergio, muchas gracias. Ahora, si hubiera alguna cosa que cuando esto lo veas que requiera algún tipo de cuestión, tú me das una llamada y ningún Sí, problema en que vamos a hacer una lo- segunda parte. Bueno, muchas gracias. Listo. Gracias por la entrevista. Bueno, espero lo disfruten y hayan conocido un poco más a nuestro invitado, en este caso de honor, que va a estar en la página web de Alazuru, el profesor Sergio Gómez Echenique. Un gusto. El gusto es mío. Muchas gracias por todo.